Pues para esta mesa vamos a contar con dos verdaderos expertos, también grandes amigos dentro de la escuela, como es en primer lugar con Juan Meriodo, que es divulgador y experto en inteligencia artificial y digitalización en marketing, y vamos a contar también con Pau Jambi, que es CEO, que es consultor de marketing digital en Marketers Group. Por lo tanto, Juan, encantado de que estés aquí con nosotros. Hola, Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Pau, igualmente encantado de que hayas sacado este ratito y ya prácticamente a estas horas en España con nosotros, de verdad. Hola, muy buenas. Fantástico. Oye, pues vamos a terminar a lo grande, vamos a terminar con el colofón de estos dos grandes compañeros que van a estar con nosotros este ratito. Y mi primera pregunta es, oye, estamos hablando todo este rato de hiperautomatización, de inteligencia artificial, pero realmente ¿en qué estado nos encontramos en estos momentos? ¿En qué estado se encuentran las empresas en cuanto al uso de la IA y la hiperautomatización en el marketing? Si quieres, Juan, empezamos por ti. Bueno, realmente yo creo que estamos en una fase muy hiper poco utilizada, dicho de alguna manera. Es decir, creo que va mucho más rápido, ¿no? Todo lo que la compañera estaba compartiendo, cientos, miles de herramientas, que al final hace que las empresas no vayan tan rápido. Y creo que la base está en lo que sustenta la inteligencia artificial, que son los datos organizados. Entonces, creo que en muchos casos no se está utilizando la IA y no hablo de usar un chat GPT para que te redacte un texto o te haga mejor un email, eso ya lo doy por hecho que es nivel cero, sino llevarlo realmente a nivel de negocio, a usos mucho más interesantes a nivel de eficacia, eficiencia, mejora de la rentabilidad. Y creo que aquí todavía tenemos un gran problema con esa organización de datos propios, que yo creo que es donde es el primer paso para realmente usar la IA y la hiperautomatización en un negocio. Total, queremos ser, o las empresas quieren ser IA-driven sin llegar a ser data-driven. Y esto no puede ser. Tiene que haber una orquestación, tiene que haber una gobernanza del dato, tiene que haber un orden en esto para que luego todas las herramientas de IA pues sean potentes. Y que sean potentes significa que a través de los datos míos personales de mi organización, entonces sí hacerle las preguntas adecuadas y meterlo dentro de los procesos adecuados. Si no tenemos datos ordenados, no hay algoritmo que pueda funcionar bien. En tu caso, Pau, ¿en qué estado te diría que están las empresas aquí en cuanto a la automatización a través de la IA dentro de las organizaciones? Yo te diría que estamos en una fase aún muy individual. Yo creo que cada una de las personas dentro de la organización, hay gente con más inquietud y gente con menos, van trasteando, van mirando, diferentes IAs, diferentes herramientas, pero se queda más en la anécdota, ¿no? Se queda aún en esa fase de que no hay una directriz como compañía, no hay una cultura, digamos, implantada en las empresas de decir, oye, aún hay pocas empresas que aún no han determinado su partner principal de IA o la plataforma principal que van a utilizar o cómo van a cuidar también de la gestión de los datos, cómo van a empezar a organizar, digamos, toda esa fase de alimentación, toda esa fase de poner contexto en toda esa parte y yo creo que las empresas aún no han tomado el mando en esta parte, ¿no? O sea, hay muchos trabajadores que están intentando liderar, pero aún falta que las empresas tengan directrices claras ahí. Claro. Esto, y además, Pau, lo decíamos, dice, bueno, las empresas son innovadoras y las personas que tienen dentro son innovadoras. Esto lo podríamos hacer la extensión diciendo, oye, las empresas son realmente proactivas dentro de inteligencia artificial si las personas que hay dentro son proactivas a la inteligencia artificial. Sí, vale, pero claro, también vas por el otro lugar, es decir, se están haciendo cositas, personas de ciertas organizaciones están haciendo cositas, pero de forma aislada y de forma no extendida ni a través de directrices, con lo cual se quedan en hechos súper concretos de gente haciendo cosas que ve interesante, pero que luego a lo mejor ni siquiera traslada al resto de las organizaciones. Pues comparto contigo esa opinión, porque yo lo estoy viendo también en las organizaciones cuando nos llaman a hacer formación con nosotros, y es que son casos muy puntuales, muy esporádicos, de esa persona realmente que se siente esa atracción por la IA, pero que luego no es transmitida al resto. Si tenemos que hablar de barreras, Juan, ¿cuáles son las barreras, las dificultades que se están encontrando entonces las empresas para poder aplicar estrategias de IA dentro de sus organizaciones? Bueno, yo diría, bueno, por cierto, hola Pau, que no te he dicho nada, joder, que hacía tiempo que no coincidíamos. Mira, yo creo que la primera barrera son las normas sin sentido. Y pongo un caso que todos conocemos, a alguien que le pasa. Y esto está sobre todo aplicado a grandes empresas,
que muchas de ellas están prohibiendo el uso de principales herramientas, llamemos ChatGPT, porque es peligroso que subamos la información. Entonces, bloqueamos y los ordenadores no pueden hacer nada. Pero es que la gente lo está haciendo con su teléfono móvil o su ordenador desde casa. Es decir, y esto todos conocemos a personas que lo están haciendo. Entonces, al final, una norma tiene sentido si es aplicable. Pero en este caso, es decir, tú puedes prohibir lo que quieras, pero desde el ordenador sabemos que muchas personas de grandes corporaciones conocidas por todos están subiendo documentos que no deberían subir, pero lo están haciendo desde su dispositivo. Entonces, yo creo que es una de las primeras barreras. Y la segunda, en los que estamos todos implicados, es la formación, ¿no? Es decir, una formación real en entender la inteligencia artificial desde dentro y el uso práctico. No tanto ya a nivel de herramientas, que nos podríamos volver locos, pero sí estratégicamente cómo la podemos usar, uno, a nivel personal, para dos, usarla a nivel empresa. Claro, te diría normas desactualizadas que están dentro de las organizaciones que tardan mucho más tiempo en actualizar esto que la tecnología va. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo no puedo estar de acuerdo contigo en temas de formación? La gente necesita formación porque necesita entender, comprender, para después poder aplicar, pero con sentido común, con criterio. Porque lo que tú decías, Juan, es que si nos liamos a ver herramientas, esto es abrumador. Es decir, los avances en las herramientas son enormes, pero es que tenemos herramientas nuevas todos los días. Aquí también entiendo que muchas veces el empresario diga, ostras, no me da tiempo a seguir todo esto, y a lo mejor quizás también sea esa una barrera, ¿o no? Sí, totalmente, pero por eso creo que hay que bajarlo a la mínima expresión, ¿no? Fijaos, es algo que por lo menos yo es mi visión, y esto cada uno está basado en sus opiniones personales, pero tenemos que hacer el más móvil de la IA. Y me explico, todos conocemos los anuncios de Más Móvil con Antonio Resines que te dicen, y no es por hacer publicidad en Más Móvil, no soy cliente, pero que te dicen, oye, si quito esto, tienes lo mismo que necesitas por mucho menos. Bien, hagamos lo mismo, es decir, al final es que ¿quién no se va a volver loco? Es decir, los que estamos aquí nos dedicamos a la IA. ¿No os volvéis locos con todos los nombres que hay, con todos los nombres que cambian de la misma IA, con el modelo A1 o 1 guión medio mini? Es imposible. ¿Cómo la gente normal, entendiendo, la gente que no se dedica a esto al 100%, no se va a volver loco? Tiene que hacerlo, es imposible. Si nosotros que intentamos seguir todo, intentar entender, comprender, y eso nos requiere una cantidad de esfuerzo y de tiempo brutal, la gente que tiene sus negocios que se dedica a mecanizados, pues luego dirá, IA, ChatGPT, ¿qué hay más? No lo sé, creo que no hay mucho más. Bueno, es todo un mundo. En tu caso, Pau, barreras que crees que se pueden estar encontrando en las empresas. Mira, yo creo que es un tema, uno, de convencimiento de que ya estamos en un punto de que empresarialmente se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que les faltan ver algunos casos de éxito, no sé, si me pongo, yo qué sé, generación de contenido, ¿no? Nos vamos a lo fácil, ¿no? Que hayan casos donde se ha podido hacer un plan de marketing perfecto, con un buen branding, donde la IA ha cazado perfectamente los elementos de branding de una marca, los ha plasmado en un plan de contenidos, los ha plasmado en una serie de creatividades, y esas creatividades han generado revenue, han generado, digamos, resultados. Yo creo que les falta un poquito de, digamos, de convencimiento en esa parte. Claro. Y luego les da mucho miedo el tema de compliance. Yo me estoy encontrando, digamos, donde ahí entramos en ciertas empresas, hay muy buenas intenciones y los departamentos de compliance los paran. Y nos ha pasado en diferentes ocasiones en que Dirección General quiere avanzar y muchas veces no puede. No puede porque ve que entonces tiene que dar como muchos giros para encontrar la fórmula correcta, vas sorteando, digamos, las dificultades que te pones. Y entonces ya cuando les vas, digamos, al terreno, digamos, más seguro, más de decir, oye, pues vamos a coger un modelo de IA y vamos a ponerlo en un servidor propio, vamos a ponerlo de manera local y vamos a trabajar de esta forma y demás, ya empiezan a verlo complicado y dicen, bueno, pues me voy a esperar a que se estandarice un poco más, ¿no? Total, y es que lo estaba diciendo antes, Juan, el tema del cumplimiento, de compliance, de las normas, les da miedo, y lo decía antes también Victoria, oye, cuidado, no subáis fuentes a NotebookLM que sean documentos privados, porque eso al final te lo vas a encontrar por ahí. ¿Te quedaba alguna más, Pau? ¿Convencimiento, compliance? Sí, y luego también es un tema también de resistencia al cambio en general. O sea, le supone un cambio de paradigma, le supone un cambio de que yo muchas veces cuando he dado algunas formaciones, he dado algunas sesiones, les estoy diciendo, oye, es que esto es un cambio de cultura, es que tienes nuevos compañeros de trabajo que los cuales tienes que colaborar, tienes que nutrir, tienes que dar contexto y tienes que dar entrenamiento.
Y para mí, a día de hoy, casi, no sé si es que yo ya voy un poco más allá, no colaborar internamente en una IA, en un trabajo, es como no colaborar con un compañero de trabajo. O sea, Sí. Fíjate, en cuanto a resistencia al cambio, el otro día leía, la gente normalmente no tiene miedo al cambio de forma natural, sino que tiene miedo al cambio si no entiende para qué sirve ese cambio que se está proponiendo. Y por ahí es por donde también venían estas ideas de convencimiento, de compliance, de encontrar ese caso de uso, de encontrar realmente eso que nos haga cambiar. Fíjate, cuando empezó todo el tema del metaverso, hace unos 3 años, que duró tan poquito, la gente decía, las empresas no van a entrar al metaverso hasta que no haya un gran caso de uso, una aplicación masiva que haya resultado realmente atractiva y eficiente para las organizaciones. Hasta que eso no suceda, la gente no va a entrar en metaverso, no va a entrar en criptomonedas o no va a entrar en inteligencia artificial. Parece que aquí todo va a ser un poquito más fácil porque parece que sí que vamos a ir encontrando esos casos de uso de forma clara. Aunque fijaros, yo lo que estoy viendo en muchas organizaciones es que una de las primeras automatizaciones de inteligencia artificial se están dando en atención al cliente, que es justamente la fricción cuando un cliente espera encontrarse una persona y no tanto una máquina. Pero bueno, veamos por dónde va saliendo toda esta parte de aquí. Juan, por tu parte, ¿vemos problemas éticos en cuanto a toda la aplicación de la IA dentro de las organizaciones? Bueno, yo no creo que haya problemas éticos. Yo creo que realmente hay problemas de falta de directrices y de herramientas que puedan usar. Lo primero, la ética siempre puede ser relativa, ese es el primer punto, que al final la ética tiene una gran parte subjetiva. Y lo segundo, diferenciaría también entre pequeña y gran empresa. Es decir, yo trabajo principalmente con pequeñas y medianas empresas. El mundo grande corporativo, decía, como bien decía Pau, hay un montón de cosas de compliance que vienen desde la sede internacional y ralentizan los procesos, ¿no? Y esas grandes empresas también muchas veces tienen mucho más recursos. Pero cuando vas al pequeño empresario, desde el autónomo al dueño de una pequeña o mediana empresa, el mundo cambia totalmente. Es decir, el compliance no es algo importante. Es decir, yo lo que tengo que saber es, oye, ¿cómo puedo usar la IA para mejorar X puntos la rentabilidad de mi negocio, para poder hacer que mis acciones de marketing vayan mejor, que mi captación de lead me funcione muchísimo mejor, que con menos inversión en publicidad consiga más clientes? Entonces, creo que hay dos enfoques totalmente distintos y a día de hoy yo creo que el principal beneficiario de la IA, quien más partido le puede sacar en menor tiempo, son las pequeñas y medianas empresas, porque son rápidas y tenemos a nuestra disposición una tecnología que muchos de los grandes lo tenían desde hace muchos años, porque parece que esto se ha abierto el melón con ChatGPT hace 2 años, pero sabéis que las grandes empresas llevaban 8 y 10 años usando sistemas potentes de inteligencia artificial. Total, Netflix llevaba utilizando sus sistemas recomendadores hace muchísimos años y Amazon igual. De hecho, son 2 elementos clave para estas grandes compañías de crecimiento. Y es inteligencia artificial. Lo que pasa es que son sistemas recomendadores basados en Machine Learning que no tienen nada que ver con las estructuras y las arquitecturas de la IA generativa. Pero llevamos hablando de inteligencia artificial muchos años. Y has dicho un tema importante, es que las pequeñas tienen una oportunidad, porque no tienen esas normas restrictivas de compliance, que seguramente Pau ahora nos diga, es que las grandes sí que las tenemos, yo que me muevo más aquí, ¿no, Pau? Bueno, a ver, claro, yo es que también por lo que he visto últimamente de decir, oye, vamos a intentar implantar proyectos de IA que tengan sentido y quizá por los sectores que últimamente he tocado, quizá me he topado más aquí, ¿no? Yo he tocado, pues, últimamente sectores muy de seguros y a lo mejor de sectores muy de medicina y son sectores donde el compliance lo tienen como una parte muy importante, ¿no? Quizá esté viendo ahí la parte más dura, ¿no? En lo que comentabas del tema de la ética, yo últimamente he tenido que hablar también con abogados y he tenido que hablar con personas de DPO, ¿no? De gente de privacidad de datos y todos estos temas, ¿no? Y te hablan sobre todo de 2 cosas, ¿no? Lo primero es el tema de la transparencia. Un tema de transparencia de que tenemos que irnos hacia un paradigma en que vamos a tener que comunicar cuándo se utiliza IA y cuándo no. Que esto ya está empezando a pasar, ¿no? Instagram, por ejemplo, ya tienes una pestañita donde tienes que poner, si se supone, ¿no? Que si has utilizado la IA o no la has utilizado, ¿no? Esto es la cuestión de transparencia también de cara a gestión también con clientes, ¿no? Es decir, si tienen contactos con la IA o se les está atendiendo con inteligencia artificial, esto también se va a tener que poner de manifiesto.
Y luego también una cuestión de sesgos, que es la otra cosa que también de las que te hablan, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a utilizar una inteligencia artificial para ciertos mecanismos de a lo mejor de recursos humanos, ¿vale? O ciertos procesos de recursos humanos, a lo mejor esa inteligencia artificial llega a la conclusión que para un puesto en concreto el mejor segmento posible pues son hombres de 30 a 45 años. Pero claro, entonces va a descartar siempre a mujeres. Es un sesgo peligroso, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de sesgos yo creo que van muy ligados a la ética, se van a tener que trabajar, ¿no? Y precisamente van a salir muchos responsables de ética relacionada con la IA. Total, y va a haber más control, yo creo, que sobre los sistemas de entrenamiento, o más control sobre las organizaciones de qué modelo largo de lenguaje poder utilizar, si está más o menos sesgado o no. Y a lo mejor es una variable a utilizar este modelo o utilizar este otro, el tema de los sesgos, el tema del entrenamiento que ellos han tenido antes. Y me ha resultado curioso cuando decías la transparencia, que nos van a obligar a decir, oye, esto ha sido utilizado con la IA o no, porque hace unas 3 semanas lanzaba una autopublicación de un libro en Amazon, de un ebook, y además cuando estaba dando de alta el libro en Amazon me decía la pregunta que si había utilizado la IA generativa para hacer el ebook. Oye, pues no, pero me resultó curioso la pregunta. Al igual que me resultó curioso hace 2-3 años cuando salió ChatGPT, que Amazon dijo vamos a poner una limitación para que un autor no pueda subir más de, no sé si era una barbaridad, pero de 10 libros al día. Digo, pero qué locura es esta. Con toda la IA generativa, ¿alguien es capaz de sacar 10 libros en un día, en una semana o en un mes? Es una auténtica barbaridad. Y la transparencia posiblemente vaya a venir también por ahí. Oye, vamos a hablar de capacidades dentro de los equipos de negocio, dentro de los equipos de marketing, dentro de los equipos de ventas, dentro, en el área, en el contexto de la inteligencia artificial. Hemos hablado todo este rato de hiperautomatización, hemos hablado de multitud de herramientas a través de los expertos que nos han acompañado antes, pero ¿qué capacidades veis que son las que hay que desarrollar, fortalecer dentro de nuestros equipos para quitar esa barrera al tema del uso de la IA? Juan. Yo creo que la parte de aprender a manejar los prompts es algo fundamental, aunque esto será temporal porque luego los propios habrá IAs obviamente que nos hagan los prompts, pero yo creo que es importante entender cómo es la estructura en la cual funciona una inteligencia artificial, porque al final, en función de cómo, bien sabéis, coloques todo, le digas cosas, le des ciertos contextos, y muchas veces lo que buscamos es hacerle una pregunta, que esto lo habréis visto, no te da la respuesta adecuada, decir, esto no funciona, es que la IA todavía... No, claro, es que la IA es como si fuese un becario al principio. Yo creo que estas son las habilidades, es decir, tú tienes un becario y le tienes que empezar a enseñar y tienes que tener paciencia y tener tiempo y entender cómo funciona. Al final, para mí es como una persona, ¿no? Pero una persona artificial. Y al final, como bien decía Pau, tiene sus sesgos, pero también recordemos que los sesgos de la IA vienen dados por los sesgos de las personas. Recordemos el caso año 2016, Microsoft puso una IA en Twitter y ¿qué pasó? 24 horas después la tuvo que eliminar porque se volvió xenófoba, racista y homófoba. ¿En base a qué? A toda la formación que le venía en Twitter, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es muy importante, reduciendo esto a la mínima expresión, sobre todo aprender las estructuras de prompt para poder sacar resultados buenos. Sí, fíjate, cuando estabas hablando dices, es que la IA va a ser nuestro primer becario, es decir, esto por comparar que un becario cuando entra pues hace tareas rutinarias que ahora mismo puede hacer la IA. Hace unos meses ya yo publicaba un artículo que decía que la mediocridad será sustituida por la IA, es decir, aquellas personas que no vayan buscando un paso más allá dentro de sus funciones, dentro de sus tareas, que no le den a sus tareas un halo de creatividad, de innovación, por pequeño que sea, que no estamos hablando de disrupción, estamos hablando de hacer cosas distintas. Aquellos que se acomoden serán más sustituidos por la IA, porque acabarán haciendo esas tareas más rutinarias. Estoy de acuerdo contigo que entender la estructura de los prompts va a ser súper necesario y también estoy de acuerdo contigo, Juan, en que cada vez va a ser menos necesario porque ya vemos que estos sistemas multiagentes o razonadores, cuando tú le lanzas el prompt, lo primero que hace la IA ya es desarrollar ese prompt en algo más conciso, en algo más detallado y generarte la respuesta sobre su propio prompt generado. Y esto es una pasada. En tu caso, Pau, ¿qué capacidades entendemos que hay que desarrollar en los equipos? Plenamente de acuerdo con lo que comenta Juan. Le sumaría, a lo mejor, bueno, evidentemente va un poco en la línea, ¿no? Pero temas de comunicación y una que a lo mejor
queda un poco tapada, pero yo creo que va a ser muy importante en todos estos proyectos, ¿no? Que es todo el tema del project management, que lo damos por sentado, ¿no? Pero cuando tienes que generar estos proyectos en empresas, ya sea grandes, sobre todo, medianas también, pero pequeñas también, o sea, el tema es que hay que generar tiempo en las personas, hay que generar proyectos bien calendarizados, bien puestas las prioridades, bien puesta con qué tecnología vas a trabajar, cuáles son los objetivos, cuáles son las aspiraciones que tiene la empresa con eso. Y yo creo que también fue la gran lección. Nosotros hace un par de años empezamos a implementar proyectos de RPA, precisamente de temas de automatización relativamente compleja. Yo pensaba que el gran reto estaba en la tecnología, en formar el equipo y demás. Y al final el principal reto fue operaciones. Operaciones fue que proyectos que teníamos cerrados, llevarlos a buen puerto. Que era en plan de, no, documentame el proceso, no, me reúno contigo, vamos a bajarlo, vamos a ponerlo en un documento, vamos a repasarlo en una reunión, ahora vamos a hacer un primer bot, vamos a verlo, pónmelo. O sea, esa parte que parece como muy de, no, esto va a estar por ahí, por ciencia infusa, no. Y yo creo que va a ser muy importante. Te lo compro. Te compro que en el momento que necesitamos gestionar un proyecto de aplicación de inteligencia artificial o de cualquier otra tecnología, entonces necesitamos gestores, necesitamos gente que sepa coger esos recursos de los compañeros de trabajo, del equipo que tengo y de la tecnología que tengo y ponerla a favor de toda la organización. Y de hecho necesitamos estos project managers y necesitamos personas que sepan extender eso que acaban de lograr, eso que acaban de descubrir y llevarlo a toda la organización, llevarlo más allá, a todos los departamentos, a todas las secciones, a hacer algo transversal realmente. Y eso es lo que en muchos casos falta. Oye, pues me quedo con esa idea de las capacidades en las que no puedo estar más de acuerdo con vosotros, tanto con Juan como con Pau. Vale, me voy a saltar alguna pregunta que tenía por aquí pensada por el tema del tiempo, de que ya nos vamos alargando, y quería terminar con esta. Consejo primero, imaginaros, tenemos una empresa que realmente tenemos una empresa de 40 a 50 trabajadores que no termina de ver la tecnología de la inteligencia artificial como prioritaria porque a lo mejor se cree que esto es un hype, que al igual que ha habido otras tecnologías hype que van a nacer pero que van a morir. ¿Qué les diríamos para convencerlos y por dónde empezaríamos a trabajar con ellos? Una empresa mediana en España que se cree que esto es un hype y decirles, oye chico, esto no lo es y no lo es por esta razón. Y además deberías empezar por aquí. Juan. Le haría primero dos preguntas. ¿Tienes CRM y utilizas automatizaciones? Si la respuesta es no, irse a la IA es intentar correr sin empezar a gatear. No tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, hay que empezar marcha atrás y decir, vale, empecemos a ver cómo podemos organizar los datos de tus clientes en algún sistema como un CRM, empecemos a hacer automatizaciones sencillas, es decir, yo le diría, vamos a reunirnos con cada persona de tu equipo a ver cuáles son esas tareas que les pueden resultar rutinarias y ver cómo con la automatización tonta, sin inteligencia ni artificial ni nada, empezamos a automatizar y cuando ya eso esté un poquito funcionando, veamos a meterle una capa de inteligencia artificial. Claro. Perfecto. Oye, pues me encaja, si es que tiene sentido. Pau, por tu lado, ¿qué le dirías a una empresa no convencida dentro de esta tecnología? ¿Y qué le dirías también de por dónde vamos a empezar? Es que va un poco en la misma línea. Es que suscribiría cada palabra de Juan aquí porque la cuestión es que el momento es clave. Hay que ver, hay empresas que están para eso y hay empresas que no están para eso. Pero yo más que nada, a lo mejor, para irme a lo mejor en otro ángulo, yo les diría que empezar por automatizaciones simples, que tiene todo el sentido del mundo, ir tirando más adelante. Si me voy hacia la capa de la IA, yo les diría, oye, primero escojamos un partner donde estéis bien. Digo el partner porque hay muchas veces que dices, si no hay partner, pues empezarán por ChatGPT, OpenAI y demás, ¿no? Pero hay empresas que ya dicen, no, es que yo soy ecosistema Google y todo es Google. Aquí todo es Google, ¿no? O, no, aquí todo es Microsoft. Y aquí todo lo que no sea Microsoft, pues no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, primero definamos el campo de juego, dónde vamos a empezar y luego que empiecen a crear, porque la semilla que va a ser los agentes del futuro, ¿no? Empezar a crear esos GPTs dentro de ChatGPT, esos pequeños asistentes dentro de Copilot, todas esas partes, digamos, que empiece
por a lo mejor por departamento, a tener una pequeña semilla ahí puesta por departamento y decir, oye, poned un pequeño acto de fe y empezad a darle contexto, empezad a darle un poquito de entrenamiento, empezar a compartir un poco cómo lo estáis haciendo, yo qué sé, textos, generación, branding, toda una serie de cosas o operaciones o ciertas cosas rutinarias que sueles hacer para darles un pequeño tiempo y ver que cuando siembras ahí empieza a haber algo que les da respuestas que ellos quieren y podemos ir a más, ¿no? O sea, empezar un poco por ahí, pero es un hecho cultural también. Total, total. Oye, pues mira, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en esta fantástica mesa redonda, que yo me lo esperaba, porque teniendo aquí a Pau y a Juan, no esperaba menos de que aquí van a salir cosas chulas y ideas inspiradoras. Hemos hablado del estado actual, de cómo está la tecnología dentro de las empresas y hemos visto que las empresas no van tan rápido como la aparición tecnológica que estamos viviendo. Esto más o menos también no lo podíamos esperar porque siempre ha pasado así. Los avances tecnológicos, las empresas tecnológicas corren y luego pues las empresas la implantan en función de ciertas necesidades de cuando van saliendo pues esos casos. También decía Juan que los datos no están estructurados y eso es algo que tenemos a día de hoy. Es decir, no podemos empezar a aplicar IA si no tenemos primero pues una buena gobernanza o una buena orquestación del dato. No podemos ser IA driven si no somos data driven. Y luego decía Pau también, oye, es que estamos en una fase muy individual por parte de las empresas. Hay gente dentro de las organizaciones haciendo cositas, pero que todavía no se están empleando de forma masiva, que no hay unas directrices totales para ver esto. Luego preguntaba a los ponentes sobre las barreras y decía, oye, normas, bloqueamos a veces el avance de la IA, la formación, tenemos equipos no formados que sean capaces de comprender estratégicamente el uso de la implicación de la inteligencia artificial dentro de las empresas. Decía también Pau, convencimiento, no tenemos un gran caso de uso. Y decía compliance, sí, las empresas grandes. Y luego nos decía Juan, oye, que las pequeñas aquí no tienen ese problema. A lo mejor es una oportunidad para las pequeñas para poder crecer. Y de esto también hemos hablado. Hemos hablado también de resistencia al cambio como una barrera que a la gente le preocupa. Y aquí yo puntualizaba que muchas veces tenemos resistencia al cambio porque no sabemos qué hay detrás de ese cambio. Hablábamos de ética y decía Juan, falta de directrices en la ética, decía también transparencia, Pau, en este caso, de que ya tenemos que empezar a comunicar qué hacemos con IA y qué hacemos sin IA, y hablábamos también de la importancia de los sesgos, que muchas empresas se van a ver aquí condicionadas a elegir un modelo u otro en este de los sesgos. Capacidades formativas, oye, hacer bien los PROM, comunicación, project management, que apuntaba Pau y que es tan interesante. ¿Y por dónde empezar? Pues decía Juan, oye, si no tienes un CRM, no empieces. Vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar a poner un tablero, las patas adecuadas, para después empezar a hacer inteligencia artificial. Automatizaciones, sí, pero pequeñas, como decía Pau también. Oye, vamos a empezar a darle ese caramelo a las empresas de que es un GPT, de que nos está dando las respuestas y a partir de ahí funcionar. ¿Y por dónde empezar? Y yo aquí pues anoto también, oye, vamos a identificar una serie de casos de uso. ¿Qué casos de uso nos salen dentro de las organizaciones donde la IA puede aportar valor? Y aquí priorizar un caso de uso que sea de alto impacto, que sea urgente y que sea factible. Y si empezamos por ese caso de uso más prioritario, habremos dado un gran paso. Pues este es el resumen de todo lo que hemos hablado. Juan, pues un placer tenerte con nosotros siempre. De verdad que vienes siendo un colaborador continuo con IBS y es de agradecer y te queremos cerca siempre que podamos. Gracias por la invitación. Y en tu caso, Pau, pues también, gracias por sacar esos minutos, gracias por tu aportación y seguro que vamos a colaborar más adelante en millones de cosas, estoy seguro. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Un abrazo. Fantástico.